lo prometido es deuda. Ahora nos volvemos a adentrar en esas entrañas que yo le decía recién, nos metemos un poquito nosotros donde nos gusta y vamos a ir recorriendo algunos canales, ¿no? Y para eso estamos en comunicación telefónica con Rubén Verón, capitán fluvial dragador, secretario general de ATE Vías Navegables, secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, zona sur. Buenos días, Verón, gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola, buenos días. Sí, todavía no almorcé porque el programa me atrapó. Me atraparon las canciones, me atraparon las notas. La verdad que te felicito y felicito al equipo que tienen, la verdad que muy bueno. Y bueno, saludo a los radioescuchas y que están escuchando un muy buen programa y mejor radio también, las dos cosas. Bueno, muchísimas gracias por el halago. Lo hacemos con mucho compromiso y con mucho amor, como decíamos recién. Bueno, Rubén, nosotros estamos desde hace varios meses preocupados de alguna manera y tratando de sumar voces a esto que está en el tapete político en estos días, o de hace varios meses, que es el tema de la mal llamada hidrovía, ¿no? Y de que a esta altura ya tenemos que empezar a debatir entre si se puede o no se puede, si el presidente tiene razón con los dichos que dice, o si realmente están las condiciones dadas para que Argentina se pueda hacer cargo de sus vías navegables y sus puertos. Y bueno, consideramos que mejor voz que la tuya, que sos un navegante, que no estás hablando desde atrás de un escritorio y de una oficina, sino estás hablando desde arriba de una embarcación. ¿Cómo estás viviendo estos momentos y qué posibilidades le ves al tema? Primero, agradecer todos estos espacios de difusión, porque indudablemente estamos peleando contra lo más poderoso y con funcionarios que o están mal asesorados en el caso del presidente, le vamos a dar todavía la duda. Sí. Y por otro lado sabemos claramente que atrás hay un responsable que es Sergio Massa, que es el que pone los funcionarios en el Ministerio de Transporte, que tienen el único propósito es continuar y profundizar la entrega del dragado, la señalización de la red troncal de donde están exclusivamente las feriaderas. Lo demás que siga olvidado como se olvidaron estos 4 años y un poco más de que existe el norte, que existe puertos, que existe el río Paraná, el río Paraguay dentro de nuestro territorio, el Alto Paraná, que existe el río Uruguay. O sea, se han olvidado absolutamente porque han tratado de destruir totalmente el organismo nacional de vía navegable, y que ahora el 26 de octubre de este año cumplimos 123 años. Claro. De haber construido puertos, todos los puertos nacionales y provinciales, de haber habilitado puertos, habilitado canales para hacerlo relativamente navegable en su seguridad, que es lo que se busca cuando uno draga algunos pasos y lo señaliza principalmente, que era la tarea esencial, más los estudios, que significa estudiar y hacer los relevamientos batimétricos o hidrométricos, como se conocen, para conocer el movimiento de su fondo, de sus costas, todo lo que implica un organismo como el que yo trabajo todavía, estoy en relación de dependencia, más que nada principalmente para esta etapa que sabía que era necesario recuperar la soberanía de los ríos y los puertos, porque la entrega absoluta de estos años lo han denunciado de 1000 formas, gente muy idónea, donde han demostrado lo que significó el estar dominado absolutamente por las multinacionales cerealeras, los puertos privados, la UIA, las bolsas de comercio que se juntan y entre ellos se hacen multimillonarios y la pobreza se adueña a nuestro pueblo. Entonces, como sabía que esta lucha se venía, decidí no jubilarme y estar al pie del cañón, justamente para tratar que el pueblo sepa que esto no es nada más que es algo que va a afectar a las ciudades ribereñas o a algún pueblo olvidado de nuestro litoral y de nuestro, digamos, pueblo ribereño del río. Esto es algo que está afectando y va a seguir afectando enormemente a toda la nación, a todo el pueblo. ¿Por
porque no olvidemos lo último que ha sacado el INDEC, no lo decimos nosotros, no lo inventamos, estamos en un nivel de pobreza que alcanza a 20 millones de argentinos y argentinas, y un nivel de indigencia que no, lo que significa que no pueden llevar casi un plato de comida por día, que están en los 5 millones de argentinos y argentinas, excluidos. Mientras, si nosotros vemos los números que han manejado, declarado oficialmente las multinacionales cerealeras en exportación, han facturado en el 2019 28.000 millones de dólares, y en el 2020, en plena pandemia, 53.000 millones de dólares, y nosotros en el país del trigo, en el país de las vacas, es inalcanzable la carne y el pan. Esto es lo que no se puede soportar más. Entonces estamos en esta lucha, estamos en un crecimiento muy grande. Lamento, me dan tristeza cuando declaran algunas cosas, como el ministro Meoni, que falleció, que decía que el sacar el barro no era soberanía, o que querían ensanchar y profundizar el Paraná para que no pasara lo del canal de Suez, y que lo volvió a repetir el presidente. O como dijo el ministro que lo reemplazó, que fue y dijo que hace 90 días no se le faltaba llorar nomás por televisión, porque decía hace 90 días ni se hablaba de la hidrovía, y ahora dicen, me reclaman a mí. Ahora que asumo yo, me reclaman a mí. Claro, pero es lo que quería decir realmente. Qué cagada que no asumí 90 días antes, porque ya firmaba y se terminaba esta cuestión. Que le reclamen a Montoto. Pero Montoto nos está escuchando, nos está escuchando a nosotros, al pueblo. Bueno. O sea, se ha ensanchado todo esto con foros en Corrientes, en Misiones, en Chaco, en Rosario. Acá hay 2 o 3 foros, frentes, mesas de trabajo. Acá en Buenos Aires, ni hablar, se ha expandido en todo el país este reclamo, que es puntual, que es la madre de la batalla. Estamos peleando con los poderes más grandes del mundo, ¿no?, de nuestro país. Entonces, que vienen por todo más. Porque yo le voy a explicar, si alguien todavía no lo sabe, lo que significa el decreto 949, que estamos pidiendo su derogación absoluta, firmado el día que murió el Diego. Sí. Significa ensanchar y profundizar primero el canal Punta Indio, que lleva a la Rada de Montevideo, y el manejo de nuestro comercio, la entrada y salida de nuestro barco lo maneja el puerto, las autoridades del puerto Montevideo. Eso por un lado. Pero eso significa también el decreto 949, que habilita, tal como dijo el presidente, a la profundización y ensanchamiento, y dijo, porque el calado implica que se necesita más profundidad para que los barcos salgan completos. Yo le diría al presidente que eso es lo único que beneficia a las multinacionales. El pueblo argentino primero no lo beneficia en nada, porque los que van a entrar con menos barcos, en vez de los 5.000 buques de bandera extranjera que ingresan, las empresas de Virgin holandesa, la Mer norteamericana, la China Shipping, todo aquello que uno se pone ahí a la orilla de un río, desfilar buques de 300 metros de eslora, que es el largo, y ninguno con bandera argentina. Y ello nosotros le pagamos, para que traslade nuestro comercio, casi 7.000 millones de dólares al año. Y para que draguen a mansalva, como ha dragado la empresa Hidrovía, Sociedad Anónima del Río Paraná, haciendo un daño incalculable en estos 25 años, 500 millones de dólares por año, es una aberración, y hay que terminar con eso. Porque, ¿por qué? Que ha sido una aberración hasta la devastación que han hecho con el dragado, porque nadie controló. Los pliegos de licitación hablaban de la creación de un organismo de control, y nunca se concretó durante los 25 años. Eso implicó que nunca se hiciera un solo relevamiento o un estudio de impacto ambiental.
porque se han dragado miles de millones de metros cúbicos que hoy están depositados en el Río de la Plata. Antes existía un canal que se llamaba Costanero, que navegaban las areneras y barcos menores, remolcadores, todo eso ahora no existe, está todo tapado, ahora no pueden salir ni con una lancha ni con un velero porque se ensartan, no pueden navegar alrededor de lo que se conocía como el Delta del Paraná. Nosotros ya le cambiamos nombres, el Delta del Paraná y el Río de la Plata, porque toda la descarga del material viene ahí, porque vos tenés un río que viene en bajante, con mucha velocidad muchas veces, que tiene un montón de afluentes, como es el río Paraguay y el río Paraná, y se deposita toda la arena, llega a lo que es el Río de la Plata, porque es un estuario. Un estuario es un río de aguas quietas, que está influenciado por el Paraná, que llega con agua en bajante, y parado por la pared, que significa la altura de marea del océano, del mar. Entonces, todo esto está tapando, está dejando sin agua potable. Antes, nosotros hicimos un encuentro hace muy poco en la estación fluvial del Tigre, con compañeros de cooperativa de pescadores, donde casi se le caen las lágrimas pensando con lo que ellos viven de la pesca artesanal, sí, que antes tomaban el agua, ahora no se pueden ni bañar. Es alevoso lo que ha hecho la contaminación ambiental y el ecosistema y la biodegradación de todo todo el ecosistema, como dije. Todo para favorecer la entrada y la salida de buques que se llevan nuestras riquezas o nuestros granos, nuestra vaca, qué sé yo, que no le dejan nada al país, ¿no? Porque nosotros le decimos bienes comunes, son nuestros bienes comunes, se llevan lo nuestro, claro, y no dejan nada, porque se ha denunciado lo de Vicentín, se ha denunciado, ya lo deben conocer ustedes, la evasión, la famosa triangulación, cargo de Argentina, despacho de Asunción, recibo en Puerto de Nueva Palmira, donde hay una terminal cerealera, cuando antes era un puertito chiquito que no existía casi. Entonces vos decís, esto es alevoso, ya lo soportamos 25 años sin poder cambiarlo y ahora lo tenemos que cambiar. Una pregunta que me surge, sí, Oscar, con respecto a esto que hablamos del tiempo, ¿no? Más que nada, 25 años de una decisión tomada por un gobierno de rematar las empresas del país, entre eso los puertos, los ríos navegables y demás. En 25 años, digamos, ahora a mí me surge una contradicción, ¿no? Porque hay un sector que lo saludo yo, que me parece que está bien que así sea. Hay un sector dentro del gobierno, del Frente de Todo, que le está pidiendo al presidente que abra los ojos, ¿no? Que no es como él lo ve, que no es como él dice con el tema de este tema, y que se tiene que hacer cargo Argentina de esto. Pero por otro lado, la pregunta que me surge es que a lo largo de los años, después de esa decisión del gobierno de Menem y Cavallo, los gobiernos que siguieron, vamos a hablar de los gobiernos progresistas o que de alguna manera piensan en el país, que son nacionalistas, miraron para otro lado con este tema. Bueno, primero había un contrato que indudablemente lo hace un gobierno peronista, entre comillas. Sí. Realmente se ve que no era muy peronista Menem y su banda. Eso lo supimos. Porque yo me acuerdo claramente, quizás vos te veo un poco joven como para haberse tomado conciencia, pero yo tomé conciencia, pero no me di cuenta tampoco. Esas conciencias, cuando Dromi dijo, todo lo que sea estatal se va a privatizar. Claro. El primer artículo del decálogo menemista lo dijeron ahí en la conferencia de prensa. Pues José Luis Manzano, o casualidad, presidente de la Cámara de Diputados y parte del bloque peronista, dijo, todo lo que el Estado pueda vender, lo va a vender, lo que no lo va a regalar y lo que no lo va a subsidiar. Nosotros entramos en la etapa de subsidio, los ríos y los puertos, y no nos dimos cuenta. Se entregó todo, porque hoy, todos estos años, la empresa Hidrovía Sociedad Anónima ha trabajado con Draga Argentina, la 256, construida en los astilleros Alianza, modernizada un año antes en los astilleros españoles, o sea que se la entregamos 0 kilómetros, 0 km,
con tripulación argentina, la Draga 256, la más poderosa de Latinoamérica era en ese momento. Después lo trajeron, por supuesto, dragadores internacionales, trajeron algunos por el sistema de dragado que implementaron. Porque también, bueno, no me quiero ir, después los balizadores, todo lo que es, más ya son buques balizadores, pero lo que, digamos, es señalización, se llama, porque se utilizan boya, baliza, distintos tipos de señales que no son exactamente balizas, ¿no? De ahí sale la palabra balizamiento, pero lo vamos a seguir usando. Los balizadores son nuestros, construidos en el astillero Príncipe Peymen y construidos en el astillero Mestrina, que existía, que tenía una industria naval maravillosa, no solamente astillero Río Santiago, sino había astilleros y talleres navales en plena pujanza, construyendo buques y dragas y todo lo que el sistema que utiliza nuestro organismo nacional. Entonces, que hoy existe mucho con la dejadez, la falta de presupuesto, el abandono, los negociados inmobiliarios. No te olvides que yo represento la isla de Marchi. Sí. Y toda la pelea que hemos tenido, lo tuvimos primero con el Menemato, después lo tuvimos con la Alianza, después lo tuvimos con Dualde y Ibarra, que mediante un acuerdo querían prolongar Puerto Madero. Se lo paramos a todos, luchamos, armamos coordinador de defensa del patrimonio público. Apareció Cristina con el famoso del complejo de medios audiovisuales, qué sé yo, todo esto. ¿Quiénes lo paramos? Luchamos, fuimos nosotros y la gente y los movimientos populares, políticos, sociales que nos acompañaron y lo paramos. Después Macri la mató a Cristina por el decreto que se utilizó el mismo decreto para prolongar el Puerto Madero y volvimos a pararlo. Entonces esto también se lo vamos a parar. Estamos con más edad, pero con más experiencia, ¿eh? Claro. Entonces, esto no tienen que desestimar. Nosotros estamos haciendo acuerdos con compañeros de Astillero Río Santiago, que está antes también, apencenada, donde estamos haciendo la planificación de los barcos todavía es recuperable. Las dragas, sí, porque nosotros decimos y sostenemos que no podemos hacer cargo del dragado y señalización así como está, porque no vamos a afectar en absoluto que se profundice en el ancho del río Paraná y el río de la Plata. ¿Sabes por qué? ¿Qué significa eso? 800 millones de metros cúbicos de sedimento contaminado, y esto es un número que sacó en la Facultad de Ingeniería de la UBA y que lo presentaron en las comisiones que armó el Ministerio de Transporte. Armó 3 comisiones donde cada uno expresa lo que quiere que contenga los pliegos, por supuesto. No, lo que yo decía recién, que en vez de 5.000 barcos, las multinacionales cerealeras, exportadoras, todo eso van a necesitar 2.000 barcos, pero no es lo que persiguen eso, ¿eh? Hoy se exporta 100 millones de toneladas y un poco más, a veces, de cereales, derivados y otros. Ellos quieren ensanchar lo que nosotros llamamos esa República Sojera Unida que han creado, en que domina todo nuestro país y los vecinos, Paraguay, Brasil, todo eso, que bajan por el río Paraguay y el río Paraná. Sí. Quieren ensanchar a 200 millones, lo han expresado. Hay que leer lo que han expresado en estas comisiones y se va a dar en cuenta. Por eso los incendios, por eso el desmonte, por eso expulsamos los pueblos originarios, y los que joden, los gobernadores y payos y entregapatria que tenemos, claro, los meten presos, los reprimen, se prenden fuego en el bosque, y nos estamos refiriendo a Nalgalá, nos estamos refiriendo a Chubut, nos estamos refiriendo a Mendoza. Todo eso, pedazos de alcahuete y entregadores, reprimen, encarcelan y matan. No nos olvidemos que han compañeros que han matado a los pueblos originarios, como Nahuel, como la desaparición de Santiago Maldonado, todo esto. Nosotros no tenemos que olvidarnos de todo eso. Contra todo eso estamos luchando, contra los que vienen por todo, que no quiere que seamos una nación libre, soberana. Ellos quieren que sigamos siendo una colonia, o en todo caso, hasta transformarnos en una factoría, que no existamos, que sigamos esclavos, que sigamos
perdonando la expresión, cagado de hambre, porque a mí me pone loco ver ver la gente a cualquier hora levantando los tachos de basura para ver si encuentran algo. Es vergonzoso, se llevan miles de millones, a mí no me alcanza pensar cuánto significa 53.000 millones de dólares. No me alcanza. No sé cómo es eso. Y ver esto, estamos locos, se llevan todos nuestros bienes comunes y no miramos para otro lado. Claro. ¿Cómo se hace? Por supuesto que hay movidas, como vos acabas de decir, hay reuniones, hay foros, hay gente que está muy preocupada y que está visibilizando la cuestión, pero ¿cómo se hace a esta altura? Porque me parece que a esta altura ya tenemos que hablar de concreciones, ¿no? ¿Cómo se concreta esta idea para que definitivamente el gobierno se dé cuenta que tiene que ir por otro lado? Que le vamos a decir que lean a Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, que muchísima gente lo relaciona con la creación de la bandera, nada más, a pesar que había oposiciones en el gobierno patrio que había acá, que no creerían una bandera que nos identificara, acuérdense. En 1799 Belgrano creaba la Escuela Nacional de Náutica. Y una frase, una parte de la frase dijo: toda nación que deja hacer por otra una navegación que podría emprender por ella misma, disminuye sus fuerzas reales y relativas a favor de sus rivales. Claro. Eso lo dijo Manuel Belgrano. Se ve que no lo leyeron algunos profesores. Claro, que lo van a leer. Y en 1953, ya que hablamos de Perón inaugura el astillero Río Santiago. ¿Sabe qué dijo Perón? Además de bandera argentina, los buques que transportan nuestra riqueza tienen que ser construidos por argentinos en Argentina. Ni a Perón lo leyeron, lo escuchan esto. Entonces, vos decís, estamos a tiempo, porque cuando la gente siga dándose cuenta que el hambre que le producen y se movilizan todo esto, nosotros vamos a ir con la gente a donde tenga que ser. Ahora hay cabildo abierto que el 25 de mayo, con este cierre, se hizo de alguna forma virtual y algunos banderazos en las distintas ciudades, que no trascendió demasiado, porque lo que trasciende cuando te movilizas. Claro. Entonces nosotros tenemos claro que hay dos cabildos abiertos promovidos por todos estos frentes y movimientos que existen y todo lo demás, que vamos a hacer el 20 de junio y el 9 de julio, y veremos si todavía el presidente, como él mismo dijo, si se entiende que yo me estoy equivocando, luego me lo va a saber. Se ve que todavía no le funciona el teléfono para este tema. Entonces nosotros seguimos en esa temática. Claro. No puede ser. Hay que recordar que él voy a hacer cargo, no me voy a quedar callado cuando sé lo que se viene es un ecocidio, terrificio. Muchachos, en serio les digo, evalúen. Cuando uno compra 10 metros de arena o 5 metros con una construcción, no sabe dónde ponerla. Estamos hablando de afuera, ¿no? En la ciudad, por supuesto, no alcanzan la bolsa para traer los 10 metros. Imaginen 800 millones de metros cúbicos de sedimento depositado en el río de la Plata, más lo que ya está. Vamos a hacer la cordillera del río de la Plata. Claro. No vamos a quedar sin río. No, yo no lo digo, parece que es una broma, pero cuando dentro de 15 años, que piensan licitar por 15 años, van a decir, vamos a llegar caminando a Montevideo. Claro. Sí, es una cosa de loco. Bueno, en buena hora que este movimiento... Olvídate de la biodiversidad, olvídate de todo. Antes nos bañamos en el río de la Plata. ¿Vos te acordás en la Costanera Sur, que era un balneario? Sí. No han hecho mierda. Sí, lo destrozaron. Y en buena hora que aparece este momento ahora de que se vence esta licitación y que se la puede pelear, porque también hay que prepararse para pelear las que vienen, ¿no? Porque hay licitaciones que se siguen venciendo, el año que viene la de los ferrocarriles y demás, donde también va a haber que seguir peleando pulseadas para que todo eso vuelva a ser parte de la nación y volver a ser un país independiente como corresponde, ¿no? Lo que nosotros sostenemos
y hemos presentado proyectos de ley, de que en algún momento se lo presentamos a Néstor Kirchner con gente del astillero Río Santiago, un proyecto de ley FODIN, que sigue estando que se ha vuelto a presentar, una ley de reserva de carga, donde Argentina se reserva el derecho de ser quien lleve el 50% de su producción, de sus bienes. Hay una ley de multimodal que se refiere a ferrocarriles, bueno, todo de transporte por agua y multimodal. Tenemos presentado una ley para crear la empresa del Estado Nacional de las vías navegables, porque sin recaudación, nosotros ¿cómo te matan? Y me da vergüenza cuando hablo de algunos gobernadores como Perotti, que en el encuentro que se hizo dijo, muy suelto de cuerpo, que felicitaba a Hidrovías, Sociedad Anónima, la empresa Yandenul, porque a pesar de la bajante histórica, dice, la ecuación económica fue maravillosa, se pudo trasladar. Digo, ¿cómo puede elogiar a la multinacional cuando el pueblo que lo votó, que él representa, está recagado de hambre? Claro. Está loco. Después dijo, no, porque el Estado fracasó siempre cuando dragó. Entonces yo, no tener esa posibilidad de tener un canal de televisión para decirle, si a vos te sacan el presupuesto, no recaudaron nada, como lo hicieron desde los 90 para acá, vas a ver si vos podés mover un auto, aunque sea. Claro. No te dan para comprar nada. Totalmente. No, son de terror. Como lo que están haciendo, que ahora, gracias a la intervención de algunos legisladores, el gobernador del Chaco, el Coqui Capitanich, ¿no? Compañeras, ya firmó un acuerdo con Yandenul para dragar el Riacho Barranquera, cuando toda la vida enfrente, pasando por el puente de Resistencia a Corrientes, tenemos la draga que le dragó toda la vida. Nosotros le dragamos, extrajo esa draga unos 4.000 metros cúbicos por hora, debe tirar más o menos, que tira arriba de la costa. Y a la noche mandaban los camiones a la municipalidad y se llevaban la arena. Después la draga no producía, después no le mandaban combustible, después no. Ahora lo obligaron a sentarse y a discutir y a escuchar la propuesta que tenemos como trabajadores del Estado, que toda la vida le dragamos al puerto de Barranquera. Claro. Porque ese es de eterno draga. Entonces, si vos tenés gobernadores que lo único que ven es el negocio, es un problema grande para el pueblo argentino. Negocio para ellos, porque no ven negocio para la población. Pero si vos me decís, bueno, hacen un negocio y la vuelcan la guita a la gente, está bien, pero no lo hacen. No, entonces nosotros ya estamos hartos. Yo estoy harto de todas estas cosas. Ya lo viví tanto tiempo. Bueno. Es decir, que lo vamos a seguir viviendo y no es que, mira, yo tengo la edad suficiente para estar jubilado, como dije, son por mis hijos, mis nietos y de todos, los hijos y los nietos de todos. Acá estamos en juego a ver si realmente pasamos a ser un país en serio, una nación en serio, o seguimos siendo una colonia de las multinacionales. Somos el lugar donde experimentan con los agrotóxicos. El otro día leía el informe, la cantidad de agrotóxicos que están utilizando y declaran 2 o 3. Lo mismo que los minerales que sacan de la mega minería, declaran 3 minerales y se van llevando como 23. Sí. Y así, no hay controles, no hay nada. Viva la pepa, estamos en Argentina, ¿qué significará República Argentina? Sí, generalmente uno naturaliza y dice, estamos en Argentina, como que acá vale todo, ¿no? Viva la pepa. Y bueno, estamos en Argentina, no pasa nada, hagamos cualquier cosa. Y me parece que ese concepto tiene que cambiar. Verón, llevamos 28 minutos de nota y lamentablemente tengo que cerrarla la nota, que definirla, pero con el compromiso de volver a llamarte en otro momento y seguir charlando de todas estas cosas que nos interesan a nosotros, denunciar, pero por sobre todas las cosas, no solo denunciar, sino ejecutar para que cambien de una buena vez, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vos sabés que nosotros tenemos unos 40 despedidos, sí, que fue despedido por el macrismo porque evitamos que hicieran los negociados inmobiliarios que quisieron hacer en la isla de Marchi y en el distrito de Corrientes, que se llama Paraná Superior. Sí. Porque ellos tenían, por ejemplo, en Corrientes tenían un negociado, empresario, político y todo lo demás, que cerraban
la construcción con los terrenos nuestros, del ejército, de construcción de 23 departamentos, de 30 departamentos, edificios de departamentos con de 23 pisos. Y se lo paramos. Entonces, ¿qué hicieron el macrismo? Como eran contratados, no lo renovaron el contrato más de 10 años que tenían y más de antigüedad. Entonces, viste, nosotros seguimos en lucha para que sean reincorporados estos compañeros, para que este gobierno que se comprometió a corregir esos desmanes, esa gran, digamos, esas medidas que tomó el macrismo, todavía no lo concretó nuestro espacio. Pues nuestro espacio es el caballo de Troya del frente de todo. El Ministerio de Transporte es el caballo de Troya del frente de todo. Así que ese es nuestro la lucha que llevamos. Bueno, Verón, muchísimas gracias por estos minutos que nos diste. Quedamos en el compromiso con el micrófono abierto para que todo lo que ustedes necesiten pase por el programa del Paso Cambiado y por el Subterráneo. Sí, ya lo vamos a invitar ahora. Nosotros tenemos de todas las radios que nos han entrevistado, cuando hacemos alguna medida, nosotros le mandamos para que ustedes sean los portadores de esa necesidad de apoyo y de compromiso que solicitamos a la ciudadanía, porque vuelvo a decir, no es nada personal, ni siquiera por el tema de la repartición, es la nación la que está en juego. Totalmente. Una nación que controle la pesca, que no entregue la Antártida Argentina, que no permita que ingresen, que sigan instalándose base yanqui por ejemplo, en Ushuaia, como querían. Basta. Bueno, muy bien. Gracias, Verón. Hasta la próxima. Un abrazo. Que esté muy bien. Bueno. Hasta la próxima. Espero la música. Sí, ahí va la música que vos elegiste. Esperá, quédate en el aire que el anuncio y ya va. Sí. Le contamos a la gente que estuve hablando con Rubén Verón, capitán fluvial dragador, secretario general de ATE Vías Navegables, secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Zona Sur.